¿Sabías que hubo un momento en la historia de Israel en el que el futuro entero de la nación dependió de la voz de tan solo dos hombres? Mientras millones temblaban de miedo, solo ellos se levantaron con fe. Se llamaban Josué y Caleb, y sus nombres quedaron grabados en el cielo como héroes que se atrevieron a creerle a Dios cuando todo parecía imposible. Esta es su historia, una historia de valentía, de guerra espiritual, de tensión entre lo humano y lo divino, y de cómo el cielo observa cada decisión que tomamos. Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Había abierto el mar, había derrotado al faraón, había alimentado a su pueblo en el desierto con pan del cielo y agua de la roca. Pero todo aquello era apenas la preparación para el verdadero desafío: entrar en la tierra prometida. Desde lo alto, los ángeles observaban expectantes, porque sabían que lo que estaba en juego no era solo un territorio, sino el corazón de una nación. Cada paso de Israel en el desierto era un examen. El desierto era más que arena y sol abrasador, era un campo de entrenamiento espiritual. Allí se revelaba quién confiaba en Dios y quién prefería volver a la esclavitud. Llegó el día señalado. Moisés reunió al pueblo y escogió a 12 príncipes, uno por cada tribu, para que fueran a reconocer la tierra. Era una misión sencilla en apariencia: observar ciudades, traer fruto, conocer el terreno. Pero en el mundo espiritual, era una prueba de fuego. El destino de millones dependía de lo que esos 12 hombres iban a decir al regresar. Al entrar en Canaán, sus ojos se abrieron con asombro. La tierra era fértil, los campos abundaban, los racimos de uvas eran tan grandes que necesitaban 2 hombres para cargarlos. Era la confirmación de que lo que Dios había prometido era real. Pero no todo lo que vieron fue alentador. Allí estaban los gigantes, los descendientes de Anac, hombres tan grandes que parecían montañas caminando. Sus ciudades estaban fortificadas con murallas altísimas, sus ejércitos estaban bien armados y entrenados. El viaje de exploración terminó y llegó la hora de dar el informe. 10 de los espías volvieron con corazones llenos de miedo. Sus palabras eran como veneno que se esparcía rápidamente entre el pueblo. «La tierra devora a sus moradores», dijeron. «Todos los que vimos son hombres de gran estatura. Junto a ellos éramos como langostas». El ambiente se llenó de temor. Las miradas se bajaron. Los corazones se hundieron. Demonios de incredulidad susurraban en los oídos del pueblo. «Nunca podrán. Morirán en el desierto. Regresen a Egipto. La esclavitud es más segura que la promesa». En medio del caos, se levantó Caleb. Con voz firme cortó el murmullo de miedo. «Subamos de inmediato y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos». Sus palabras fueron como fuego en medio de la multitud, un destello de fe en un mar de incredulidad. Pero los otros espías lo contradijeron con gritos. «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». El ambiente se llenó de llanto y desesperación. Algunos clamaban por un líder que los llevara de regreso a Egipto. Otros proponían apedrear a Josué y Caleb para silenciarlos. Josué, viendo la rebelión, se unió a Caleb. Rasgaron sus vestidos en señal de dolor y clamaron: «La tierra que atravesamos es buena. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos la dará. No se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra. Ellos serán pan comido. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor. No teman». Pero las palabras de fe fueron recibidas con piedras en las manos de la multitud. En ese instante, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. La luz del cielo brilló y la voz del Altísimo se oyó. «¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, con todas las señales que he hecho entre ellos? Ninguno de los que me tentaron verá la tierra prometida. Todos caerán en este desierto. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo un espíritu diferente y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra. Y a Josué también lo sostendré, porque me creyó».
En el mundo invisible, ángeles escribieron esos nombres con fuego en los libros celestiales. Josué y Caleb fueron señalados como los únicos sobrevivientes de una generación incrédula. Sin embargo, esa promesa venía acompañada de una prueba difícil. Tendrían que esperar 40 años en el desierto, viendo morir a toda una generación. Día tras día, funerales en la arena, tumbas marcando el fracaso de aquellos que no creyeron. El silencio del desierto era pesado, el calor insoportable y la tentación de desanimarse real. Pero Josué y Caleb guardaban una llama en el corazón, la certeza de que Dios no miente. Caleb envejeció, pero su fe no se debilitó. A los 85 años, seguía tan fuerte como cuando era joven. Sus ojos no miraban arrugas ni debilidad, miraban promesas. Y Josué, el discípulo fiel de Moisés, se fue transformando en el líder que guiaría al pueblo hacia la conquista. Ambos caminaron durante décadas, no sostenidos por lo que veían, sino por lo que creían. Esa es la diferencia entre los que mueren en el desierto y los que heredan la tierra, la fe que persiste cuando todo lo demás se derrumba. Llegó la hora del cumplimiento. Moisés había partido, y el mando había caído sobre Josué. El río Jordán se abrió, y el pueblo cruzó. La tierra estaba delante de ellos, lista para ser tomada. Los muros de Jericó cayeron, las ciudades comenzaron a rendirse. Y en medio de la conquista se escuchó la voz firme de un anciano Caleb que todavía ardía como un joven. «Dame ese monte donde están los gigantes. Yo pelearé y venceré, porque el Señor está conmigo». Ese día Caleb tomó Hebrón, la tierra de los gigantes, y la transformó en herencia para sus hijos. El mismo fuego que lo sostuvo en su juventud lo empujaba ahora en su vejez, porque cuando Dios promete, ni el tiempo ni la edad pueden detener lo que Él decretó. Pero escucha bien, esta no es solo la historia de dos hombres. Es la historia de un Dios que observa en cada generación quién se atreve a creerle cuando todos los demás se rinden. Mientras el resto veía gigantes, Caleb y Josué veían pan. Mientras el resto escuchaba sus miedos, ellos escuchaban la voz del cielo. Mientras el infierno se reía, el cielo se preparaba para escribir un testimonio eterno. Lo que sucedió en Canaán no fue solo una lucha física, fue un reflejo de la guerra espiritual que atraviesa cada vida. Así como Israel enfrentó gigantes, tú también enfrentas gigantes hoy. Deudas, enfermedades, adicciones, miedos, injusticias. Y la pregunta es la misma: ¿a quién le vas a creer? ¿A los 10 que te dicen que no se puede, o a la voz de Dios que dice, es tu herencia? El mensaje de Josué y Caleb trasciende los siglos. No se trata de lo fuerte que seas tú, sino de lo fiel que es Dios. El cielo sigue buscando hombres y mujeres con un espíritu diferente, que no se dejen arrastrar por la corriente del miedo. El mundo necesita ver gente que se levante como Caleb y diga, dame ese monte, aunque sea imposible. El mundo necesita ver Josués que se mantengan firmes, confiando en la promesa, aunque todos quieran retroceder. Y en el ámbito espiritual, los ángeles siguen observando, esperando registrar nombres que se atrevan a creer. La historia de Josué y Caleb nos recuerda que la incredulidad mata, pero la fe conquista, que los gigantes caen cuando Dios está en medio, que los desiertos pueden ser largos, pero la promesa nunca falla, y que no importa cuántos años pasen, lo que Dios prometió se cumplirá. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás de los que retroceden al desierto o de los que conquistan el monte? ¿Seguirás a la multitud que duda o serás de los pocos que se levantan con fe? Si esta historia encendió tu corazón, comenta ahora mismo, yo seré un Caleb. Y suscríbete para que sigas escuchando estas historias épicas de héroes de la Biblia que todavía inspiran y estremecen al mundo. Porque el mismo Dios que estuvo con Josué y Caleb está buscando guerreros en esta generación. Y tal vez el próximo seas tú.